Vamos con Psicosis, que Venga, vamos a darle. vamos a darle a Psicosis. Eh, Psicosis, ¿eh? eh, Psicosis. pis- yo qué Eso es sé, como el monólogo de que dice que eres más inútil que la P de Mafre, ¿no? Pues sí, esto es lo mismo. sí, Lo mismo, lo mismo. pues lo mismo que hacen los psiquiatras, los psicólogos, en fin, son pes absurdas, ¿no? Como su propia Mm, profesión. Totalmente. Acabas de excluir Hace a un diez por psicólogo ciento de la psiquiatra. audiencia. Yo diría que un 90. Bueno, a lo que vamos, Psicosis. Que ya era hora de hablar de nuestro amigo Hitchcock, que es el puto amo, que todo lo que no se hablar así de Hitchcock en fin, para mí es un auténtico dios. Y ver Psicosis, aun habiéndola visto antes, verla otra vez de nuevo, eh, descubres cosas nuevas, aunque sepas perfectamente la escena de la ducha, aunque sepas cómo es la trama, aunque sepas cuál es el final, no dejas de ver, de meterte otra vez de lleno en la película porque es una película que no está tan enfocada en el qué, tanto como en el cómo, ¿no? Como el desarrollo de la acción. ¿O cómo lo veis? Totalmente Sí, al final. uy, Uy, perdón, tira, ya. sí, no, te iba a decir que esa es el tono que tiene la película es, en la primera parte sobre todo es esa tensión, que realmente no sabes cómo van a reaccionar los personajes, pero sabes que están al límite. Exactamente. Ya desde la primera escena, secuencia, en la cual, digamos, desde arriba te enfoca los edificios era de Fénix, y luego llega, digamos, a la habitación, a la ventana de la habitación donde está esa pareja que está viviendo una historia, eh, no de dos amantes, sí, son dos amantes. Realmente él está separado, ¿no? No es una escena en la cual eh, él tenga que pedir perdón por lo que está haciendo, pero como está enfocada en los años en los que está enfocada y ese tipo de relaciones estaba mal vista, pues tienen que establecer esa relación sexual y de pareja a escondidas. Y entonces esa primera secuencia en la cual se ve los edificios de Fénix y esa segunda secuencia en la cual te mete dentro de la habitación donde están manteniendo la relación, pues ya te pone en el punto de vista de un voyeur, ¿no? De una persona que está asistiendo a algo que no debería de estar viendo, pero que está viendo. Y, y para mí, aunque la película aparte de que es una obra de arte, una auténtica joya del cine, una de las mejores películas de la historia que se han hecho, la gente cuando habla de ella, sobre todo habla desde el punto de vista visual, desde el punto de vista del suspense y de la sorpresa en sí misma de la película. Para mí es una película que no deja de estar dando palos a la sociedad de aquella época y que bajo lo que está eh, reflejando hay mucho de lo que hablar, ¿verdad? Hay mucho de lo de que debatir sobre la sociedad de aquella época. Sí, hasta el punto de partida del argumento, que es el punto de partida del argumento, que es el dinero que el tejano rico, o no sé si dice si es tejano o no, pero el estereotipo de tejano rico Sí, va soltando por ahí, ¿no? Como si fueran chucherías. sí, sí. Lo importante de la película es que hasta cierto punto te va llevando por una línea. eh, en todo momento está haciendo digamos, una visión o te está marcando una visión de lo que es la sociedad de la época, ya sea tanto a nivel de pareja como la relación que está teniendo lugar entre la protagonista Janet Leigh y él, que está separado, pero aún así lo mantienen en secreto, y ella con un sentimiento de culpa muy acusado, y, y tanto incluso por la empresa donde trabaja ella, que se ve claramente en varias escenas, si estás atento, te das cuenta como lo que maneja mucho es dinero en B. Entonces, en fin, que la película está dándole siempre muy fuerte a ese sistema de vida
de la época, ¿no? Criticando fuertemente esa doble moral y esa hipocresía de la sociedad de la época. Incluso en la parte de la huida, esa figura del policía que está observando, pero no sabe si la va a seguir, si tiene otras intenciones. Eso también enlaza con él. Sí, sí, para mí ya te digo, la película tiene mucha tela que cortar, y eso en ese momento, en esa época en la que fue emitida, no supo entender, no se reflejó bien, la gente, en fin, se quedó un poco en la superficie, ¿no? Le encantó. Estamos hablando de una película en la cual Hitchcock usó el blanco y negro, no tenía por qué hacerlo, ya estaba, pero él usó el blanco y negro porque para su efecto narrativo le convenía. Bueno, la película estamos hablando de que era del 60, ¿no? Estamos hablando del 60, él venía de hacer en el 58, venía de hacer con la muerte de los talones, en el 59 había hecho Vértigo y en el 60 hizo Psicosis. O sea, estaba en un estado de gracia absoluto y total. Y, y siempre contando con la ayuda en todo momento de Bernard Herrmann, que pone la música de la película, y de Saul Bass, eh, y que también, aparte de hacer los títulos de crédito, hizo el storyboard de la escena de la ducha. Yo al final lo que estáis comentando acerca de la parte esta de crítica a la sociedad, es verdad que está presente durante toda la película, pero quizás también la parte que más impactó, porque es como la segunda parte, ¿no? En la parte en la que pasamos más a una película de terror para la fecha, porque el principio puede ser un thriller muy interesante y para mí hay como dos partes muy marcadas, hasta que llega al motel y antes de llegar al motel. Y quizás esa parte un poco más de terror, esa parte más impactante es lo que se queda grabada en la memoria de la gente y por eso en un primer visualizado de esta película en aquella época o en esta, pues no te fijas tanto en esos detalles tan marcados que decía. O cómo habla de la inocencia y cómo pierde la inocencia la protagonista. No sé si habéis fijado que en la primera escena que tú comentabas del motel va con el sujetador blanco antes de robar el dinero y luego una vez que inicia esa huida con el dinero y se está cambiando, su ropa interior ya no es blanca sino negra, no sé, tiene muchos símiles y tiene muchas cosas como esa pérdida de la inocencia, lo que tú decías acerca de la crítica a la sociedad. Estamos hablando de una película que tiene ya 60 años, ¿no? Es de 60, pues tiene 60 años, 61. Y está hablando de una escena erótica que en ese momento la película tiene mucho erotismo, tiene mucho motivo para hacer censurada en aquella época, en aquel contexto histórico en el cual se estrenó. Y, y quizá, antes de entrar en detalle de la escena en concreta y antes de destriparla, lo que sí me gustaría es poner en contexto un poco lo que supuso esta película en ese momento histórico. O sea, estamos hablando de una película que hoy en día, aún así, te sigue sorprendiendo, pero que en esa época, en el año 60, podía suponer una sorpresa tal y como supuso en su momento Ciudadano Kane de Orson Welles, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Es que estamos hablando de una película que estamos viendo hoy, 60 años después, y que nos está sorprendiendo. Estamos viendo cosas que nos llaman mucho la atención y que incluso te acongojan. Y yo entiendo que para el público de esa época, en el 60, tuvo que ser un auténtico, en fin, una auténtica sorpresa, ¿no? Que sigue funcionando, sigue vigente todo. Al final es que creo que pasa un poco con todas las películas de Hitchcock, es decir, es un director que para mí es atemporal. Todas sus películas a día de hoy, o venga, no voy a decir todas, el 95% de sus películas a día de hoy funcionan como un tiro y son súper disfrutables a pesar del tiempo. La que tú comentabas antes de Vértigo, por ejemplo, para mí es una locura de película. Al final es un director con mayúsculas y creo que se nota. Y aparte era una persona que vivía y respiraba cine. No sé si lo habéis comentado antes previamente o no, pero del libro en el que se basa esta película, que era un libro que pasó desapercibido y que no tiene ninguna relevancia como tal,
a la historia que se saca Hitchcock. Su época americana, después de su etapa inglesa, empieza ya a hacer películas en Estados Unidos con productora americana y, y yo creo que es verdad que en ese momento, aparte de que era sobre todo un éxito de público más que de crítica, no fue hasta que llegó Truffaut y los directores de la Nouvelle Vague, sobre todo Truffaut, cuando se entrevista con él y hace ese libro, ¿no? El cine según Hitchcock, basado en la entrevista en las preguntas que François Truffaut le hace a Hitchcock, cuando un poco pone en contexto y pone en relevancia el cine que está haciendo Hitchcock hasta esa época y que no estaba siendo reconocido. Sí de público, pero no de crítica, ¿no? Pues evidentemente lo bueno que tiene el cine de Hitchcock es que es un guiño constante al espectador y no solo le gusta hacer pensar al espectador y hacer divertirse al espectador y hacerle pensar al espectador, pero sin embargo hay también un contexto social y una obra magna y una obra culturalmente muy especial a la que hay que tener muy en consideración y digna de estudio en cuanto a su forma de relatar y la narrativa de esa película y de esa historia que está contando, ¿verdad? Sí, al final es lo que tú dices, es una película que te ¿cómo decirlo? No me sale la palabra, que te engancha de primera hora, aunque tiene mucho más, es una película que está muy en los pies del espectador y para atraer también al espectador y evidentemente todo el resto que tú comentabas, totalmente. ¿No pensáis que si lo enfocamos, lo comparamos con los realizadores, directores que hay ahora contemporáneos en nuestra época, el único que quizá pretende o entiende un poco el cine desde el punto de vista que lo entendía Hitchcock en su época, podría ser Shyamalan, ¿verdad? Con un retrato y una historia que hay un poco oculta en ese guión y en esa forma de narrativa con la cámara que él tiene, ¿verdad? Pulpeo con sustancia, lo que estás diciendo tú, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, desarrollalo, Jack. Dale caña ahí a eso. No, pues eso es lo que la idea que tú dices es esa, algo que sea realmente atractivo al público masivo y que tenga algo que lo sustente por detrás. Sí. Sí, yo creo que lo que dice este hombre continúa un tanto en la línea, no, a mí no me parece que le llegue a Hitchcock, o sea, que lo puedas comparar con No, Hitchcock, no, claro sino que no. No, no, dan claro que unas no. intenciones, Sí, sí, hablo de eso. más que unos resultados. Eso Exactamente. sí. Hablo de la valentía de intentar tener al público en un puño, ¿no? Hacer disfrutar al público, que es lo que se trata al final del cine, ¿no? De que la gente vaya a ver tu película porque disfrute viéndola, porque pase un buen rato. En el sentido de que a Hitchcock que siempre intentó eso, ¿no? Que la gente pagaba su entrada y que en las 2 horas, hora y media o el tiempo que duraba su película, que la gente pasara un buen rato. Y eso Shyamalan también lo intenta, no cejan su empeño de hacer películas en ese sentido. Otra cosa es que consiga esa calidad narrativa, ese culmen, ¿no? Que tiene la dirección Hitchcock, que claro, estamos hablando de uno de los 3 4 5 mejores directores de la historia. Shyamalan, el tiempo pues lo pondrá en su contexto. Al final, para mí está claro que Shyamalan y todo su cine tiene ese aire o ese aroma a homenaje a Hitchcock, por así decirlo, y está claro, yo pienso que es su mayor referente. Totalmente de acuerdo en lo que decís de que una cosa es que te maneje y otra cosa es que llegue a tu nivel, pero es cierto también que a nivel de público, para bien y para mal, habiendo hecho realmente películas muy buenas y otras películas bastante que ha pasado de puntilla, siempre han solido funcionar muy bien en taquilla, que es también lo que le pasaba al cine de Hitchcock. Y es verdad que es un director que consigue atraer, como en su día Hitchcock, sin su calidad, a bastante gente al cine. Esta película de Hitchcock creo que tuvo un coste de $800.000 y se consagró como su película más taquillera y recaudó $50 millones. $50 millones, que ahí es poco.
Y es verdad que, bueno, enfocando desde el punto de vista actual, hay que reconocerle a Shyamalan que intenta no imitar, porque tiene su punto de vista muy particular y su esencia, pero es verdad que intenta que haya esa relación y ese espíritu de que haya una puntuación positiva tanto de crítica como de público y que el espectador pues pase un buen o mal momento según lo que él quiera hacer en esa película, pero que en todo caso que se sorprende y que merezca la pena la entrada. Y en ese caso hay que reconocerle la valentía que tiene en su cine. Que claro, Hitchcock solamente hay uno y, y incluso en ese momento a Hitchcock, por eso hablaba de la comparativa, porque en el momento que Hitchcock hizo sus películas, tanto en la época británica como en la americana, había poca gente, por no decir nadie, que reconocía una calidad narrativa y una calidad en la dirección aparte de lo que era el éxito de taquilla de público. Y tuvo que llegar Truffaut para decir, oiga, que este tío es algo más que hacer una serie de guiones y llevar a la pantalla unos guiones que puedan gustar al espectador. Este hombre está diciendo algo más, ¿no? Y quizá esa pretensión le pasa a Chinaman, pero igual no estamos en el momento ahora de valorar lo que intenta hacer con su cine. No, al final creo, y creo que la palabra que mejor defina si queremos hablar de Shyamalan con respecto a Hitchcock, para mí es homenaje. Es un homenaje, un referente, y para mí un ejemplo es incluso cuando imita, por así decirlo, los propios cambios que hacía Hitchcock en sus películas. Muy bien. Pues bueno, antes de hablar de la escena ya en concreto, recomendarle a los espectadores que vayan a esta película otra vez, si lo tienen a bien después de escucharnos, es que disfruten de la película, que no lean nada del argumento en la medida de lo posible, que aunque sepan algo de lo que va la película, si no saben nada más que dos o tres cosas muy concretas, que se arriesguen a verla porque le va a sorprender muchísimo más de de lo que se esperan y que van a ver uno de los eventos o de los momentos culmen del cine del siglo XX. Y sin más, pues vean Psicosis, disfruten de Psicosis y a continuación vamos a comentar una serie de escenas que seguramente pues les gustará. Hasta ahora.